Bien, entonces vamos a arrancar sin más con nuestra presentación. Ya sabemos cuál es la dinámica de las clases. Hacemos una pausa para ronda de preguntas-respuestas cada ciertos espacios en toda la clase. Y bueno, concluimos con unos minutos antes para tener nuestra ronda de preguntas-respuestas. ¿Sí? Antes de iniciar nuestra clase ya de lleno, es importante que recuerden leer el caso Harvard, ¿sí? McDonald's y su cadena de suministro sostenible, ¿sí? Entonces, sin más, arrancamos con nuestra sesión del día de hoy. Uy, yo ya estoy presentando las diapositivas y no les he puesto compartir. Bien, acá vamos, acá vamos. Ya. Logra verse la presentación bien, ¿verdad? ¿Logra verse la presentación? ¿Hola? Sí, ok, está bien, está bien. Estaba esperando acá. Bien, entonces vamos a ver nuestro curso de gestión de almacenes e inventarios en nuestra sesión número 4, ¿sí? ¿Qué son los almacenes? Los almacenes, en algún tiempo se pensaba en el almacén como ese lugar al que no entrábamos mucho, en el que podíamos colocar ciertos productos que ya no utilizábamos y en verdad era no auditable, no visitable, es más, no era un lugar no muy agradable. Sin embargo, ahora ha tomado los almacenes el protagonismo que realmente amerita, ¿no? El protagonismo que realmente debería tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque los almacenes son el lugar donde se guarda el dinero de la compañía. Ahí es donde se mueve el dinero de la compañía, donde se toman decisiones, donde se resguarda el dinero de la compañía, ¿sí? Las existencias que están dentro de los almacenes son parte fundamental e importante para la producción, para la cadena de suministros, para las ventas, para el funcionamiento completo de toda la compañía, ¿no es cierto? Entonces, hablar de almacenes es hablar del corazón, de la conexión que existe entre todo lo que veníamos viendo en las sesiones anteriores, ¿sí? Que era la parte de aprovisionamiento, ¿lo recuerdan? Aprovisionamiento, la gestión de proveedores, ¿no? Cómo realizo la orden de compra, cómo atiendo a mi cliente interno, cómo me hace el pedido, cómo yo debo atenderlo, cómo me responde, todo lo que hemos revisado, aterriza en dónde? En lograr la entrega en la empresa, directo en nuestra compañía. ¿Dónde se hace la entrega? En los almacenes. ¿Quiénes son los responsables de poder recibir, registrar las mercaderías? Nuestros almacenes, ¿correcto? Entonces estamos llegando a ese punto de conexión que existe entre, toda la parte de gestión administrativa para conseguir, para lograr la satisfacción del cliente interno, hasta la entrega a la parte de producción, ¿no? Y luego veremos la salida de producción hacia el cliente final, ¿sí? Pero esta parte es fundamental, ¿sí? Más allá de que podamos definir un almacén, como lo vamos a hacer en breve, es importante que estemos conscientes de la importancia que tiene el almacén, ¿sí? Es una parte fundamental dentro de las organizaciones. Entonces, el almacén es un lugar físico que está especialmente estructurado, planificado, armado, diseñado para poder custodiar, proteger y controlar bienes de activo fijo o de activo variable de la empresa, ¿sí? Antes de que sean requeridos para la producción, para la continuación de la producción, porque ahora vamos a revisar los tipos de almacenes, pero no solamente son almacenes de recepción de materia prima, ¿no? Tenemos almacenes también que nos ayudan a poder
custodiar productos que están en proceso. También almacenes que nos ayudan a poder custodiar productos terminados, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿sí? La gestión, realmente hablar de almacenes, ¿no? Ahora, tenemos tipos de almacenes. En breve vamos a entrar a la gestión de almacenes. Ahora estamos definiendo qué son los almacenes, ¿sí? Y tenemos tipos de almacenes. Estos son los más importantes, ¿sí? Los almacenes según la naturaleza del producto, es decir, de dónde provienen los productos y de algunas características especiales que puedan tener nuestros productos. Por ejemplo, almacén de productos peligrosos, ¿no? Almacén de productos perecibles, de cierto tipo de productos, ¿no? Ese es un almacén según la naturaleza del producto, ¿sí? También tenemos almacenes dependiendo del flujo de materiales. Y acá les pido que prestemos especial atención, ¿sí? ¿A qué se refiere dependiendo del flujo de materiales? Se refiere a los almacenes que van junto con todo el movimiento desde la materia prima hasta que llega al producto final, ¿sí? A la entrega del cliente, es más, ¿sí? Entonces, ¿qué almacenes podemos tener? Tenemos almacenes de, primero, materia prima, ¿sí? Suministros, ¿sí? Todo lo que pueda utilizarse para la producción, sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Esos almacenes. Luego, perdón, estamos olvidándonos. Me estoy saltando un almacén importantísimo que ahora lo vamos a revisar. Cuando nosotros recibimos mercadería, muchas veces necesita una evaluación especial, una evaluación adicional, ¿sí? Que le pueda dar a la compañía la seguridad que la seguridad que se está, pues, logrando, ¿sí? La atención de un producto y que cumple con las características para lo que fue creado, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de almacenes son estos? Son los almacenes de cuarentena. Es decir, los productos que recibimos, y lo vamos a ir viendo también más adelante, los productos que recibimos ingresan a un almacén en el que van a permanecer cierta cantidad de días que será establecido, estructurado usualmente por el área de control de calidad, en el que pasará un periodo de evaluación, ¿sí? Un periodo de evaluación, un periodo en el que lograremos poder analizar si el producto cumple o no con las características para lo cual fue comprado, ¿sí? Si el producto cumple con las características, entonces pasará a un almacén de productos aprobados e ingresará directamente al almacén que les mencionaba al inicio. Un almacén de materia prima, suministros que puedan ir directamente hacia nuestra producción, sean de manera directa o de manera indirecta, ¿no? O de no ser aprobados, podrán pasar a un almacén transitorio de rechazados, de materia prima rechazada. Si lo tuviéramos asignado, en verdad, no en todas las compañías tienen asignado un almacén para productos rechazados, porque la idea es que no exista, ¿no? Recordemos acá algo muy importante, no podemos normar algo que pueda suceder una vez, ¿no? Y además las cosas que nos favorecen al funcionamiento eficiente, eficaz, es mejor no normarlos, porque si los normamos, los hacemos como que comunes, ¿no? Habituales, entonces, los hacemos comunes, los hacemos habituales, entonces, pues, si llega un rechazo, un producto rechazado, ya nos acostumbramos a incluso rechazar materia prima a los proveedores, ¿no? Estamos hablando pasa a los almacenes aprobados, ¿sí? Cuando ya están aprobados, el área de producción pide la dispensación de cierta materia prima. Entonces puede pasar a un almacén de producción, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo de almacén. Puede pasar también en producción dos cosas. Una, que el producto sea producido en línea y que al final tengamos un producto terminado. Ese producto terminado ingresará directamente a un almacén de producto terminado, que será de donde se tomará para hacer la distribución y la entrega posterior al cliente final, ¿correcto? ¿Sí? Sin embargo, también se tiene que puede haber ciertas producciones que pueden no ser en línea, ¿sí?
y necesiten una pausa, es decir, se quedan en un producto intermedio, no es un producto terminado. Entonces, ese producto intermedio, ¿sí? Ese producto intermedio lo que nos va a dar es una pausa en la producción para que pueda ingresar el producto hacia dónde. Puede ingresar el producto el tiempo que sea necesario para continuar luego con el proceso de producción. Entonces podemos tener almacenes de producto intermedio, ¿sí? Estos almacenes de producto intermedio son de especial cuidado. Es importante poder hacerles un control especial. ¿Por qué? Porque si no tenemos un registro, ¿sí?, fidedigno de todos los productos que se encuentran dentro de este tipo de almacenes, lo que va a suceder es que tengamos almacenados productos intermedios no registrados y que tengamos que volver a realizar una producción, ¿sí? Hacemos una producción y luego nos damos con la sorpresa que tenemos dos productos intermedios para una sola orden de compra, para solo una orden de producción, ¿no? Entonces, ahí viene un gran problema, ¿sí? Pero esto no es más que una falta de control, ¿sí? Esto no es un tema de, esto no es un tema de que tengamos que por ejemplo, que hacer todo un manual, ¿qué pasa si nos olvidamos de registrar? No, tiene que haber un procedimiento para poder ingresarlos, ¿sí? Sin embargo, acá tiene mucho que ver la responsabilidad de las áreas que manejen estos almacenes, ¿sí? Entonces, esos son los almacenes que dependen del flujo de materiales, ¿sí? Hemos hecho todo el recorrido y podemos evidenciar qué tipos de almacenes hay, ¿sí? Si ha sonado un tanto confusa la explicación, los voy a nombrar, solo nombrar. Y ya en la tanda de preguntas-respuestas podremos hacer alguna consulta, ¿sí? Almacenes de cuarentena, custodiar para ciertas evaluaciones. Almacenes de productos aprobados, después que el producto que estuvo en cuarentena está aprobado. Almacenes rechazados, si un producto es rechazado. Almacenes de materias primas, ¿sí? Suministros, todo aquello que va directamente con la producción de manera directa o indirecta, ¿sí? Un almacén de producción. Y de producción nosotros podemos tener un almacén de producto terminado, que es ese producto que se va directo a la venta, o un almacén de producto intermedio, que es son productos que han parado en cierto proceso y les falta aún concluir su camino, ¿sí? Esos son los tipos de almacenes dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? Bien, luego tenemos los almacenes en cuanto a su localización, ¿sí? Los almacenes en cuanto a su localización se refiere a qué? Almacenes que son, respecto, como su nombre lo dice, su localización, su ubicación, ¿no? Por ejemplo, nosotros funcionamos en provincia y podemos tener un almacén central que se encuentre en Lima, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque somos una empresa importadora y nos llega toda la materia prima ahí y luego la distribuimos a las diferentes provincias, ¿sí? En una misma ciudad tengo almacenes por distritos, sí, por cada distrito. Tengo almacenes por provincias, tengo un almacén central, un almacén principal, dos auxiliares. Dependiendo de su ubicación, dependiendo de su locación, es que logramos catalogar e identificar estos almacenes, ¿sí? Y luego tenemos almacenes en cuanto a su mecanización, que esto está muy ligado a los almacenes esto está muy ligado a los almacenes que eh, dependen de la automatización que tengan dentro de ellos, ¿no? Hay almacenes hay varios tipos de almacenes aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, almacenes que tienen estanterías móviles, almacenes que tienen estanterías que están fijadas al piso, ¿no? Que no pueden moverse. Hay almacenes que son mucho más automáticos, que usan transelevadores, ¿no? Distintos tipos de almacenes que implica mucho acá el desarrollo tecnológico, ¿sí? Esos son los cuatro principales tipos de almacenes, ¿sí? Bien, antes de pasar entonces a la siguiente diapositiva, vamos a nuestra primera ronda de preguntas-respuestas.
Recuerden que es muy importante que podamos tener participación en compartir, en contar nuestras experiencias, ¿sí? Que si bien es cierto, la teoría es importante y la vamos a revisar completa, es muy importante la participación en contarnos experiencias, ¿sí? Eso es muy importante. Vieron que no recuerdo el nombre del compañero que nos contó su experiencia y en verdad nos fortaleció y favoreció a todos, ¿no? Bien, como veo que no tenemos consultas ni preguntas con la manito para arriba, continuamos con nuestra presentación. Bien, ahora vamos a hablar, habiendo ya conversado de qué son almacenes, vamos a hablar de nuestra gestión de almacenes, de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Este, este, mm, esa gestión de almacenes tiene que llevarse de una manera que asegure al cliente directo, es decir, a producción, en este caso. Hablo mucho de producción porque es donde nos permite tener mayor ejemplificación, ¿no? Sin embargo, cualquier empresa puede tener almacenes y gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, la gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, ¿sí? Sean materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. Esta parte es muy importante, información de los datos generados, ¿sí? Dentro de los almacenes vamos a generar muchísima información y datos que nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos que aquí adentro está el punto donde tomamos decisiones, ¿sí? ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Mm? ¿Qué tipo de decisiones tomamos con la información que tenemos en el almacén? A ver. Vamos respondiendo a Brenda. Brenda, podría ser un almacén de acuerdo a la naturaleza del producto, ¿sí? Y podríamos ponerle un nombre, ¿no? ¿Cuánto comprar o si es necesario reabastecer algo? Ah, ¿qué información nos da? Correcto, Cintia, correcto. Esa es la información clave, ¿no es cierto? Esa es la información clave. Nos sirve para tomar nuestras decisiones de compras, de aprovisionamiento. Esa es la respuesta. Eso es lo que nos da. Entonces, vemos que la información que sale de nuestros almacenes es vital, porque con ello voy a tomar decisiones de abastecimiento. ¿Y mi abastecimiento qué me asegura? La continuidad de producción, la continuidad de ventas. Entonces, si el almacén no tiene información válida, información real, ¿qué es lo que va a suceder? Que no voy a comprar de una manera correcta, ¿no? Como bien dice Cintia, no vamos a comprar pues correctamente, no vamos a saber si tenemos que reabastecer algo. Y muchas veces por esta mala información podemos perder oportunidades de ventas. Y sabemos que todas las compañías están creadas para poder generar ventas. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. ¿Sí? Entonces, en la gestión de almacenes, no solo podemos pensar en que estoy aplicando una gestión de almacenes cuando tengo todos los productos recibidos y los tengo ingresados en un registro, ¿no? No, sino también el correcto cuidado de esos productos, porque es importante saber resguardar su integridad de sus productos. ¿Por qué? Porque en algún momento los voy a utilizar y cuando los utilice, lo que va a suceder es que debe mantener todas las características para lo que fue creado. ¿Sí? También información. Ese es el otro punto importante. Información de todos los datos que que se manejan dentro del almacén. Estadísticas, ingresos, salidas, evolutivos, fechas de vencimiento. Es infinita la información que podemos tener dentro de los almacenes. ¿Sí? Bien, entonces definimos la gestión de almacenes
Definimos la gestión de almacenes en 5 puntos importantes, ¿sí? Uno, la recepción, ¿sí? Que la recepción de almacenes, la parte de recepción, la acción de recepción la vamos a revisar el día de hoy. El almacenamiento, que viene a ser el registro, lo vamos a revisar el día de hoy. Control de inventarios, hoy vamos a conversar sobre inventarios. Preparación de pedidos, también vamos a conversarlo brevemente el día de hoy. Y la parte de distribución y transporte, que también tiene que ver con la gestión de almacenes, no la vamos a revisar hoy, la vamos a revisar en nuestra siguiente sesión, porque estamos uniendo la gestión de transporte con nuestra gestión de distribución. ¿Sí? Entonces, si yo quiero definir en algunos puntos mi gestión de almacenes, tengo claro que es el manejo importante de la información, ¿no es cierto? Y lo puedo resumir en 5 pasos importantes: recepción, almacenamiento, control de inventarios, preparación de pedidos y distribución. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Este objetivo nos va a acompañar, ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, ¿ah? En sesiones anteriores lo hemos conversado, porque en verdad es un objetivo que todas las áreas deben conocer y todos nosotros debemos tenerlo en mente siempre, ¿no? Es un objetivo que comparte eh, muchas áreas y mucho de la información que deberíamos tener, ¿sí? Entonces, el objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro continuo y oportuno. Recordemos estas palabras. Continuo, perdónenme, continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. ¿Sí? Tenemos que garantizar el suministro de manera continua y oportuna. Esas dos palabras vitales, ¿sí? Continuo y oportuno. Y de forma ininterrumpida y rítmica. ¿Sí? Bien, conociendo un poco ya de nuestra gestión de almacenes y conociendo cuál es el objetivo de nuestra gestión de almacenes, vamos a revisar un tanto esta forma de escalera, ¿no? En la que estamos de alguna manera graficando nuestra cadena logística, ¿sí? La parte de planificación, que la hemos revisado la sesión anterior, ¿no? Abastecimiento, aprovisionamiento, nuestra primera sesión, ¿sí? La adquisición de existencias, ¿sí? En existencias tenemos tanto la adquisición de existencias, la gestión de proveedores, todo ello, y también la gestión de almacén e inventarios, ¿sí? En este punto. Y está seguido de nuestra neta gestión de almacenes, ¿sí? Terminada la gestión de almacenes, tendremos pedidos y distribución, que es lo que vamos a revisar la siguiente sesión, el día jueves, ¿sí? Gestión de pedidos y distribución. Y también tendremos servicio al cliente, que es donde termina. No vamos a profundizar en servicio al cliente porque estamos revisando cadena logística. Y acabamos con una pregunta: ¿quién es quien debe enfocarse en revisar el servicio de atención al cliente? Un dolor de espalda. ¿Quién debe enfocarse a ello? Ventas, sí, pero lo hemos conversado acá ampliamente en nuestra primera sesión. Sí, la parte comercial, sí, está bien. No, Brenda, logística no, la cadena logística no. Exacto, Cintia, la cadena de suministros, correcto, la cadena de suministros. Así es, sí, la cadena de suministros. Bien, entonces, correcto, Emerson, la cadena de suministros. Brenda, acá te aclaro por qué no, ¿sí? Hacemos una breve
un refresh de lo que hemos conversado en algunas sesiones. ¿Por qué? Porque es importante que nos vayamos de este curso, que ya termina en 2 sesiones más, esta y 2 sesiones más, con el concepto claro, ¿no? Con la diferencia clara. La cadena logística es parte fundamental de la cadena de suministros, cuyas principales diferencias son que la cadena de suministros se enfoca en la parte productiva de producción y de servicio de atención al cliente. Y la cadena logística no considera no considera un análisis de la parte de producción y no considera un análisis de la atención de servicio al cliente. Toma datos para hacer sus compras, proyecciones, etcétera, sí, pero no los considera como análisis, ¿sí? Entonces, tengamos ello muy claro. Puede malinterpretarse, ¿no? Logística, y no está mal, porque estoy segura que Brenda lo ve de un ángulo de el transporte llega a mi cliente y por ende voy a tener contacto con mi cliente y podré tener algunos datos, ¿no? Sin embargo... Discúlpeme, por favor. Por favor, ¿podría repetir la diferencia entre cadena logística y de suministros? ¿Sería tan amable? Sí, por supuesto, Alexander. Entonces, sin embargo, no se detiene a hacer un análisis a la entrega final del cliente, ¿sí? Ahora, volvemos a mencionar la diferencia entre cadena logística y cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros va desde la adquisición de materia prima, sigue todo el trayecto hasta que llega el producto terminado al cliente, enfocándose con fuerza directamente a la producción, ¿sí? A la parte productiva, a la fabricación y al análisis de servicio al cliente. Sin embargo, la cadena logística, que es parte fundamental de la cadena de suministros, no se enfoca en la producción, ni se detiene a hacer un análisis en el servicio de atención al cliente. Esas son las 2 principales diferencias, ¿sí? ¿Toma datos de producción? Sí los toma, para poder tomar decisiones, ¿no? Porque al final producción es mi cliente interno, entonces con los datos que me pueda dar, ofrecer producción, yo podré tomar las decisiones, ¿cierto? Sin embargo, no entramos a analizar cómo va su indicador de producción, qué mejoras podemos hacer, etcétera, etcétera. No, la cadena logística no, pero la cadena de suministro sí. Y acá algo importante también, Alexander, recordemos que las empresas, las compañías actualmente compiten por cadenas de suministros. Sí, compiten por productos terminados, ¿no? Claramente compiten por productos terminados. Sin embargo, para llegar a un producto terminado, suministros, que involucren en verdad todas las áreas y nos podemos analizar. ¿Sí? Entonces, y si al momento tenemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué compiten las empresas por cada de suministros en verdad? ¿Sí? Por eso es que ahora ese tiempo se está hablando mucho de este tema, ¿no? Lo vemos muy, muy, muy en el momento. Todos estamos involucrados con la cadena de suministros. Por ello, a pesar de ser este un curso de asistente logística, hemos conversado también de cadena de suministros para que tengamos una noción general, ¿no? Bien. ¿Tenemos alguna otra consulta, por favor? Bien, entonces, regresamos a nuestra presentación. Uy. Listo. Bien, vamos entonces al paso número 1, proceso de recepción de mercadería, ¿sí? La recepción de mercancías es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos a un proveedor llegan al almacén para que sean clasificados, controlados y colocados en él, ¿sí? La gestión de almacenes puede y tiene que tener plena comunicación de cuándo está llegando sus productos. Lo que no quiere decir que tenga plena comunicación con los proveedores. Muy probablemente existen compañías en las que con los proveedores solo y únicamente se comunica el área de aprovisionamiento. Nadie más. No se comunica el cliente interno, no se comunica el área de almacén, nadie, por un tema, sobre todo de que, como les mencionaba en sesiones anteriores, somos un área muy auditable, ¿no?
somos un área muy auditable, evaluable, en el que compromete en algunos casos algunos temas éticos, y por ello es que tenemos que cuidar y poner los límites donde corresponden. Entonces, la recepción de mercancías, ¿sí? Significa ello. Y tiene algunos pasos para poder cumplir, con, una adecuada recepción de mercadería, ¿sí? Porque recibir la mercadería no solo es que llegue el proveedor y nos diga, aquí está tu mercadería, y que nosotros le digamos, bien, muchas gracias, adiós. No, implica todo un, un proceso que deberíamos respetar, ¿sí? Para tener una verdadera gestión del almacén, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos pasos, por así decirlo? ¿Sí? La planificación e información, descarga y gestión de los muelles de carga, control de calidad y de mercancías, etiquetado, consolidado y emplazamiento de las mercancías, ¿sí? ¿A qué se refiere la planificación e información? ¿Sí? Planificar las llegadas de mercancía es fundamental para que no produzcan cuellos de botella en los muelles del almacén, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener acá? Una comunicación efectiva, una comunicación eficiente. Por favor, les pido, me den un segundo, ¿sí? Les pido me disculpen, por favor, por este minuto. Era indispensable que pueda salir un segundo. Bien, entonces, tiene que haber plena comunicación. Saber qué es lo que está llegando, ¿sí? Necesitamos tener comunicación efectiva entre el almacén y entre aprovisionamiento, compras, ¿no es cierto? Tiene que haber una comunicación fina. No podemos trabajar como áreas aisladas, ¿sí? Porque al final afectamos la cadena logística y sus resultados, ¿sí? Muchas veces pensamos, ¿no? Es más, en algunas empresas se llama logística a compras, ¿no? Yo soy logística y yo soy almacén. No, no es así. Tú eres compras, aprovisionamiento y almacén y todos somos logística, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener muy claro, muy claro. Ahora, ¿sí? Entonces, es imprescindible una buena gestión de la información y que todos los actores implicados estén al corriente de los pedidos que esperan y sus horas de llegada, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no tenemos una buena planificación de información? Es probable que llegue mercadería y que no tengamos incluso las herramientas o los equipos o en algunos casos apiladores, montacargas, etcétera, que se necesiten para poder descargar esa mercadería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo una planificación e información. Es probable que no tengamos a las personas capacitadas para manejar los equipos, que sí los tenemos, pero no tenemos al personal capacitado, ¿no? Entonces, como no tenemos al personal capacitado, ¿qué sucede? Sucede que, ¿sí? Como no tenemos al personal capacitado, sucede que no se operará la máquina, ¿no? Y sabemos que para poder manejar un apilador, un montacarga, ¿no? O este tipo de vehículos internos, también se requiere cierta autorización y certificación. No puede manejarla cualquier persona. Pueden todos saber manejarlo, pero la empresa debe acreditar y debe tener validado quiénes van a ser los autorizados para poder conducir, ¿no?
Entonces, si yo tengo una buena planificación e información, tendré todos los recursos y el talento necesario para cuando llegue mi mercadería. Y también podré evitar, qué cosa que sucede mucho en las empresas, las grandes colas en los almacenes, ¿no? En muchos almacenes vemos a los proveedores eh, y sus camiones, sus carros de descarga y demás en colas, ¿no? Y ya es la hora de salida y el almacén sigue recibiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una buena planificación de información. Si tenemos suerte y tenemos a alguien en el almacén, bueno, de alguna manera con alto grado de compromiso esperará que hasta el último producto de recibir, ¿no? Cosa que tampoco está bien porque al final se rompen las reglas y no debería ser así, ¿no? Pero si tenemos a alguien muy estricto con los horarios y demás, puede que no reciba mercadería. ¿Y qué tal si ese proveedor era su único día de reparto y puede volver a entregarnos en 3 días? Nos perdemos nosotros la oportunidad de tener nuestro producto en la fecha que nos indicaron. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque no hubo esta buena planificación e información. ¿Sí? Descarga y gestión de muelles de carga. ¿Sí? Este bloque de operaciones hace referencia a la descarga de la mercancía, de los camiones, de los carros de entrega, etcétera, y su desplazamiento hacia la recepción o la consolidación, y que debería ir directamente a los racks. La idea es que vaya directamente a los racks. La idea no es que se reciba y se quede ahí en cola por entrar al almacén, expuesto a temperaturas probablemente que no sean las ideales, a robos, incluso a pérdidas, ¿no? A deterioro, etcétera, a estar empolvado, tantas condiciones no favorables que pueden pasar para mi materia prima, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de situaciones nos perjudican, ¿sí? Nos perjudica grandemente. ¿Por qué? Porque puede malograrse una materia prima importante. Entonces, si no hay una buena planificación de información, no se va a tener una buena descarga y gestión de muelles de carga, ¿sí? Lo que va a suceder es que el material que ingrese sea probablemente colocado en cualquier lugar menos en el que le corresponde. ¿Por qué? Porque llegó, yo no sabía que llegaba, no tengo un espacio y justo acá se acaba de ir una materia prima, lo meto ahí. Y cuando hacemos el inventario, tenemos un gran faltante. ¿Por qué? Porque no tuvimos el orden adecuado. Ah, lo que pasa es que almacén es desordenado, debería tener todo ordenado. Ah, lo que pasa es que almacén inició ese desorden porque no hubo una buena planificación de información desde la parte de aprovisionamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta parte de descarga y gestión de muelles de carga es fundamental para poder también entregar información válida, información confiable a nuestras áreas usuarias. ¿Sí? Entonces, también, cuando lo que conversábamos hace un momento, tener el personal necesario para que podamos hacer, ¿sí? El almacenaje, el proceso de descarga y gestión de los muelles de carga, ¿sí? Aquí también implica que todos los trabajadores, todos los colaboradores, todas las personas que laboren dentro del almacén, tienen que estar capacitados y conocer el procedimiento dentro de todo este proceso de recepción de mercadería, ¿no? Eh, Porque si no tenemos todo este conocimiento, no vamos a poder llevar una adecuada gestión de almacenes, ¿no? Y no vamos a lograr cumplir el objetivo que necesitamos, ¿sí? Acá es la imagen de un almacén que evidentemente se ve hermoso, se ve precioso, ¿no? Limpio, ordenado, identificado, señalizado, iluminado, ¿no? Este es con estanterías, por ejemplo, pegadas acá al piso, ¿sí? Bien, siguiendo siguiendo con la recepción de mercadería, tenemos algunos documentos que justifican la recepción de mercancías en un almacén, ¿sí? ¿Y cuáles son los documentos, los principales documentos
con los que contamos para justificar esa recepción de mercancías en un almacén. Primero, antes de conversar de los documentos, antes de emitir una orden de compra, ¿yo qué documentos debo tener? Claro, le pido apoyo a nuestro coordinador. Coordinadora, ¿tenemos cortes en la comunicación o es de pronto un error de conexión con el liceo o todos me escuchan bien? Entrecorta. Se entrecorta. A ver, vamos a ver si con este cambio en la conexión mejora, ¿sí? Me parece que sí, porque tengo las barritas hasta el tope, todas completas, ¿sí? ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Mejor? Bien, mejor. Ya, perfecto, Emerson. Genial. Si vuelve a cortarse, por favor, les pido me ayuden y hacemos me interrumpe la presentación para poder moverme a otra ubicación, ¿sí? Me pausan, no hay problema. Bien, sigamos entonces con nuestra presentación. No, estábamos acá iniciando preguntas. Para poder generar una orden de compra, ¿sí? ¿Qué es lo que debe haber antes de la orden de compra? Mencioné tres documentos que deberían existir. Antes de la orden de compra, ¿qué es lo que debo tener? Exacto, Nick. La cotización, exacto, Brenda, cotización que nace de nuestro catálogo de proveedores y antes de la cotización, John, te escuchamos. La hoja de requerimiento, correcto, Alin. Ficha técnica, Fátima, correcto. Está bien, perfecto. Sí, estamos bien, estamos en onda. ¿Sí? La ficha técnica, la hoja de requerimiento, correcto, nace la cotización y de ahí la orden de compra, ¿no? John, creo que era tu intervención darnos las tres pautas. Igual te escuchamos, te escuchamos. Creo que ya no está la manito. Ya dijimos las respuestas. Bien, John, muchas gracias de todas maneras. Bien, entonces, sabemos de dónde nace nuestra orden de compra, estamos muy perfectos. Y pasamos ahora a ver qué documentos justifican la recepción de mercancías en un almacén. ¿Sí? ¿Qué justifica? Primero, la orden de compra, el pedido emitido por la empresa y enviado al proveedor. ¿Sí? La orden de compra. ¿Con qué viene? Viene con la guía de remisión. Acompañado de la factura, en algunos casos no. ¿Por qué? Porque la factura, como es electrónica, ¿no? Llega a las casillas. Sin embargo, existen empresas que aún siguen pidiendo su factura impresa, ¿no? Entonces dicen, tráeme la orden de compra acompañada de la guía de remisión y de la factura, ¿sí? Hay empresas, esto también depende del modelo de negocio. Por ejemplo, yo les comento, hace algunos años trabajaba en una litográfica y nuestros clientes que nos pedían, tráeme
la orden de compra, la guía de remisión, la factura, y adicional necesitamos una cartilla de colores. ¿Por qué? Porque como eran materiales impresos, ¿sí? El cliente necesitaba ver cuál era el estándar de la impresión más un mínimo y un máximo de colores, porque puede existir una variación. Claro que esta variación tenía que ser imperceptible a un ojo a simple vista, ¿no? No podía ser celeste y azul, ¿no? No, o sea, tenía que estar en ese rango en el que no sea, pues, no sea impactante para la vista, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos la orden de compra, la guía, la factura y la cartilla de color, ¿no? Y el certificado de análisis, también el COA. El COA, uy, qué verdad, que deben darles una pequeña, en esta sesión quedamos en conversar un tanto sobre los certificados de análisis. Me van a disculpar, se los debo, pero la siguiente sesión, antes de arrancar con nuestra clase, vamos a conversar un poquito sobre los COA, los certificados de análisis, ¿sí? Bien, muchas veces también tienen los certificados de análisis, que en verdad son los que validan, ¿no? Los que validan que el producto que está llegando sea un producto de calidad, cumpla con las características, haya tenido un proceso de evaluación y certificación de que está bien, ¿sí? Y acá tenemos un cuarto. El cuarto es un documento interno que en verdad no se estila cuando tenemos gran cantidad de número de artículos, ¿no? Pero es importante que los conozcamos y es importante mencionarlo. Sería la hoja de recepción. Este es un documento de carácter interno, orientado a dejar constancia de los pedidos y mercancías recibidas en el almacén. Listo. Luego, tenemos el control de calidad. ¿Sí? El control de calidad está dentro del punto número 3. ¿Sí? Ligado al control de calidad tenemos un almacén que vamos a utilizar en constante. ¿Cuál es este almacén? El almacén de cuarentena. ¿Sí? El almacén de cuarentena. El almacén de cuarentena nos permite ingresar los productos para una evaluación minuciosa. ¿Sí? Cuando se reciben los productos, la persona responsable, la persona encargada del almacén, tiene que hacer una primera verificación, revisar si el producto cumple con las características de acuerdo a la orden de compra, revisar la cantidad, probablemente, ¿no? Que lo pedido esté de acuerdo a lo entregado por el proveedor, ¿sí? Por ejemplo, cantidad, modelo y algunas características. Es importante también verificar el embalaje, que el embalaje esté en perfectas condiciones, porque muchas veces vemos que está embalado, ¿sí? Está embalado de una forma en la que el producto puede deteriorarse, ¿sí? Y el cliente, el proveedor nos puede decir, pero mi producto está llegando bien, no está deteriorado, todo está perfecto. No es necesario que me hagas un rechazo o una observación. El producto está bien. Sí, pero tu caja está destruida, está destrozada. Cuando yo la suba a mis anaqueles, a mi estantería, y le coloque alguna caja encima o la ponga encima de algo, va a terminar de romperse y ahí sí se va a dañar el producto. Entonces yo puedo hacer un reclamo respecto a cómo vienen embalados los productos terminados. Puedo hacerlo sin ningún problema. Debería hacerlo y debería verificarlo. ¿Sí? Siguiente. Dependiendo de qué tipo dependiendo de qué tipo de producto, también es importante que se pueda hacer un análisis minucioso, ¿no? Un análisis de control de calidad, ¿sí? Con el área especializada. Ya solo intervendrá entonces el área de almacén de recepción, no Licenciada, solamente el área de recepción del almacén, sino el, licenciada, ¿sí? estoy entrecortado. Bien, vamos a pausar un momento, voy a moverme de ubicación, ¿sí? Denme un segundo, por favor.
A ver, vamos a ver cómo me escuchan aquí. Sí, se escucha claro. Voy a conectarme a esta red. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Ya, estoy al costado de internet, yo que va a ver, solo que vamos a dar la última media hora de clases parados. Ya la siguiente sesión voy a adecuarme bien para no tener este inconveniente nuevamente. A ver, ya, regresamos entonces. Estamos en nuestro, nos quedamos, ya, existen algunos productos que por sus características tienen que tener una evaluación, ¿sí? Una evaluación diferente, una evaluación previa. ¿Sí? Perdón, una evaluación profunda, una evaluación posterior, ¿sí? Entonces, esta evaluación posterior, lo que tiene que hacer es ingresarla, como les mencionaba hace un momento, a un almacén, por ejemplo, un almacén de cuarentena. En este almacén de cuarentena se harán ciertas pruebas, cierto análisis minucioso en el que se analice, se evalúe si cumple o no con las características. ¿Qué ejemplo podemos tener de esto? Por ejemplo, como les mencionaba, hace algunos años trabajé en una litográfica, ¿no? Que se hacían impresiones de etiquetas, ¿sí? Y se evaluaba mucho el adhesivo de las etiquetas, el adhesivo con el que estaba pegada las etiquetas a los frascos. Entonces, ¿qué hacían los clientes? Los clientes cogían una cantidad de etiquetas y las pegaban en sus frascos y las dejaban, si mal no recuerdan, como 5 días para ver si las etiquetas se adherían correctamente o si no se adherían correctamente y estaban pues despegándose, ¿no? Ciertas etiquetas, pasado ese periodo de evaluación en el que estaban en cuarentena los productos, pasaban la cuarentena, eran aprobados, pues los pasaban a un almacén de productos aprobados. Pero si no, eran rechazados. ¿Por qué? Por adhesividad, porque el adhesivo no era el correcto. Ahí se hacían otro tipo de pruebas también, recuerdo, que pegaban dos extremos de las etiquetas y las despegaban. ¿Sí? Si las etiquetas despegaban con facilidad, era muy probable que esas etiquetas puedan desprenderse de los frascos. Si las etiquetas se pegaban entre sí y cuando las despegaba se rompían, era menos probable que se despeguen de las etiquetas. ¿Sí? Este tipo de pruebas, este tipo de análisis, ya no lo hace netamente el almacén, ¿no? Ya este tipo de análisis lo termina haciendo el área de control de calidad, porque ya es un análisis más minucioso, que ya tendría que revisarse mucho más a detalle, ¿no es cierto? Y también no se tendría el tiempo en almacén para poder estar revisándolo. ¿Por qué? Porque almacén está recibiendo mercadería. Y recordemos que almacén no solo, ¿sí? No solo tiene que ver la recepción de mercadería, tiene que ver el ingreso y el almacenamiento de esa mercadería, ¿sí? Y acá hay un punto muy importante, la preparación de pedidos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver en la preparación de pedidos? ¿Sí? En la preparación de pedidos tiene que ver cómo yo alisto mis pedidos para poder entregárselo al cliente interno, al área usuario. Me piden 5, no sé, 5 kilos de cierta materia prima, 3 kilos de otro, frascos, envases, todo ese pack de materiales que me solicitan. ¿Qué hago yo? Los tengo que alistar en almacén. Entonces, si almacén se dedica solo a la recepción de productos y está revisando y revisando, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a tener que desatender algunas de sus operaciones fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la preparación de pedidos, ¿sí? Como por ejemplo la preparación de pedidos. Bien, entonces a ello se refiere la etapa del control de calidad en la recepción de mercadería, ¿sí? Seguimos. En la recepción de mercadería es importante el uso de etiquetas también. Cuando recibo una mercadería y esta mercadería está observada, está aprobada, está rechazada, puedo etiquetarla.
a fin de que sea posible evidenciar por todo el equipo si nos quedamos con esta mercadería o no nos quedamos con esta mercadería. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, también puede venir etiquetada con ciertas características especiales desde la fábrica, ¿no? Desde mi proveedor. ¿Cómo así? Es decir, que mi proveedor le ponga orden de compra tal, fecha de entrega tal, con guía de remisión tal, la descripción del producto es tal. Entonces ya está etiquetada, ya está la etiqueta de contenido, ¿sí? Ahora, existen productos que necesitan unas etiquetas de manipulación o de uso, ¿sí? ¿De qué tanto? Unas etiquetas de manipulación o de uso. Tiene que ir para arriba, tiene que ir esta parte para abajo, es frágil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tener toda esa información para el proceso de recepción de la mercadería. También si vienen, por ejemplo, de importación, ahí vienen rotuladas directamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la procedencia, hacia dónde llega, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, estos son los 4 puntos importantes cuando hablamos del proceso de recepción de mercadería. ¿Sí? Sin embargo, tenemos algunas consideraciones especiales, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿sí? Primero, comprobar daños o desperfectos en las mercancías llegadas al almacén, ¿sí? Que estamos hablando de la parte de control de calidad, ¿verdad? Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje, ¿sí? O las unidades en los estantes, ¿no? Estamos hablando de el punto número 2, ¿sí? Que es la descarga, ¿no? Tener los lugares especiales a dónde van a llegar. Y el punto número 4, el etiquetado, ¿sí? Almacenamiento de las mercancías teniendo en cuenta la ubicación asignada de cada producto, ¿sí? También. Luego, la comprobación del estatus de cuarentena de los productos recibidos. Este es importante, ¿por qué? Porque los productos que ingresan a cuarentena, ¿sí? Pueden estos productos que ingresan a cuarentena, pueden el almacén tener una carga amplia de productos, una carga muy grande de productos. Entonces, como tiene una carga tan grande el almacén, el área de control de calidad, que tiene que evaluar no solamente materia prima, tiene que evaluar también productos terminados, tiene que hacer cartas de reclamo, cartas de rechazo, entre tantas funciones que puede tener el área de control de calidad. ¿Qué sucede? ¿Mm? ¿Qué sucede acá? Sucede que probablemente no le dan respuesta a la materia prima que llegó, pero ya es responsabilidad de nosotros como almacén poder darle la respuesta a la mercadería que está llegando. ¿Sí? Poder hacerle seguimiento para esa respuesta. ¿Sí? Siguiente, recepción de artículos devueltos por cliente. En la parte de recepción de mercadería, si bien es cierto, tenemos solo, en este momento hemos hablado de materia prima, puede darse que los clientes nos aplican alguna devolución de nuestros productos, ¿no? Que es lo que más odiamos, los reclamos, los rechazos, ¿sí? Que estos pueden tener alguna falla y pueden devolverlos. Entonces, también deberíamos tener un almacén de producto rechazado. ¿Sí? Bien, pasamos a la parte de preguntas-respuesta aquí en nuestra recepción de mercadería. Bien, ¿tenemos alguna consulta? Bien, como veo que no, entonces continuamos con nuestra presentación. ¿Sí?
pasamos al registro de mercadería, ¿sí? El registro de mercadería es un proceso que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa. Registra la cantidad de una mercancía obtenida, ¿sí? Y este registro de mercancía se tiene que hacer al momento. No existe yo solo registro los lunes, yo solo registro los miércoles, yo espero que se junten 10 órdenes y las registro todas juntas. No existe eso. Yo primero dispenso de lunes a miércoles y jueves y viernes hago registros de mercadería. No, la mercadería se registra al momento de la recepción. La mercadería se registra al momento de la recepción. Ahora, si realmente mi carga laboral es tan alta que yo no puedo registrar apenas llega porque, oye, tengo un montón de pedidos por dispensar, no puedo registrar, sí es imposible, Sofía, o sea, suena bonito en la teoría. Ah, ¿qué puedes hacer? Ponte un horario como almacén. Solo se recibe mercadería de lunes a viernes, pero de 8 de la mañana a 12 del día, no más. Oh, ¿y este horario en qué me ayuda? Te ayuda en que vas a poder registrarlo al momento y vas a tener la tarde disponible para poder dispensar pedidos, ¿no? De eso se trata, de poder organizarnos entre las diversas actividades que pueda tener el almacén para poder cubrir con los objetivos, con el objetivo de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, el registro de mercadería tiene que ser al momento. Existen dos métodos para el registro de mercancías. Esto vistos mucho más de un ámbito contable, ¿sí? Tenemos el procedimiento global o de mercancía general o de mercancías generales o el procedimiento analítico o pormenorizado. El que solemos utilizar es el pormenorizado analítico, ¿sí? El global o de mercancías generales consiste en registrar las diferentes operaciones de mercancías en una sola cuenta, la cual se abre con el nombre de mercancías generales, ¿sí? Y el analítico o pormenorizado es el procedimiento que tiene una cuenta para cada uno de los productos que vamos adquiriendo y nos ayuda mucho en los inventarios finales, ¿no? Porque es mucho más fácil sacar reportes, ¿sí? Ahora es importante también a todos los SKUs que manejamos poder asignarles un código, ¿sí? Mientras más organizados podamos tener nuestra codificación, nuestro registro de mercancía va a ser mucho más rápido, ¿no? Y por ende también nuestro inventario va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Esta es una ficha, modelo de un registro de mercadería, en el que se considera fecha, guía de remisión, si existe algún documento de pago, fecha de entrega. Esto sí, por ejemplo, le dispensamos a nuestro cliente interno 500 tapas, digamos, hacemos bloqueadores, ¿no? 500 tapas. Ok, pero utilizó 480. Esas 20 no las va a devolver. Entonces las vuelvo a registrar, pero en una cuenta de devolución de mercadería, ¿no? Entonces, ese tipo de características podemos identificarlas, podemos separarlas, ¿sí? El CARDEX, que muchos ya lo conocemos, ¿sí? Es un registro de entradas y salidas en el almacén. Todos tenemos que tener un registro, tenemos que tener un control de todas las existencias que están dentro del almacén. Muy probablemente no manejamos un ERP actualmente aún, pero por lo menos un Excel en el que podamos registrar tiene que existir. ¿Sí? Bien. Acá, ¿tenemos alguna consulta? Bien. A ver. Hoja de requerimiento, ficha técnica. Esto era de la participación anterior. Bien, no tenemos entonces preguntas. Pasamos a nuestra gestión de inventarios. ¿No hay preguntas? Ninguna consulta. Todo está claro. O nada se entendió, ¿no? Siempre dicen, hay dos cosas. O no se entendió nada, o todo está clarísimo. Esperemos que sea lo segundo, que todo esté claro.
Bien, entonces pasamos a revisar. De momento todo claro. Perfecto, Cintia. Muchísimas gracias por la aclaración. Bien, vamos a pasar entonces ahora a nuestra gestión de inventarios, ¿sí? Gestión de inventarios. La gestión de inventarios es el seguimiento de todas las mercancías desde que están en los fabricantes, ¿m? Hasta que llegan al almacén. No necesariamente comunicándome directamente con el proveedor. Recuerden ello. Puedo hacerle un seguimiento al inventario, ¿sí? Puedo hacerle un seguimiento al inventario con la coordinación del área de aprovisionamiento, ¿sí? Que es pues de lo, de lo que más debe haber, que nos va a generar pues una comunicación efectiva, ¿sí? El objetivo de la gestión de inventarios es tener un producto organizado, específico y en el momento oportuno para cuando lo necesiten, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo importante de la gestión de inventarios, ¿sí? Se tiene que tener una visibilidad del inventario. Así se podrá saber cuánto se debe hacer de pedidos, cuánto se debe pedir y dónde se encuentran las existencias dentro del almacén, ¿sí? El stock o inventario, ¿sí? Es un conjunto de materiales y o mercancías que se almacenan, ya sean destinadas a completar un proceso productivo o tengan como destino la venta final del cliente. El control de stocks es muy importante y acá hay dos puntos importantes que hemos conversado a lo largo de nuestro curso, ¿sí? Uno, tener sobrestock es malo, tener escasez es malo. Si yo tengo sobrestock, significa que tengo dinero que está estancado, que está paralizado, y nadie tiene dinero paralizado sin esperar un retorno. Entonces, cuando yo tengo sobrestock, me puede dar una falsa tranquilidad o comodidad de decir, no me van a molestar porque ahí tienen existencias. Sin embargo, eso no es correcto, eso no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos que la empresa sea menos rentable. Y tener escasez es malo. ¿Por qué es malo? Porque genera que yo tenga pérdida de ventas, pierda oportunidades de venta. Hacernos de stocks es bueno, nos ayuda a evitar el stock, el escasez de un producto. Nos ayuda también tener un stock a comprar mayores unidades. Cuando compro mayores unidades, es muy probable que me puedan dar un mejor precio, ¿correcto? ¿Sí? Y nos ayuda también a tener la disponibilidad inmediata de cara a cualquier demanda del cliente, a cualquier pedido que nos pueda hacer nuestro cliente. ¿Sí? Es decir, no me pierdo ninguna oportunidad de venta. Ahora, los stocks se clasifican, ¿sí? De distintas maneras y los vamos a revisar ahora. Stocks por su fecha de caducidad. ¿Qué viene a ser el stock, por ejemplo, no perecedero? Es decir, ese stock que puede estar almacenado y no pierde las características para lo que fue creado, ¿sí? No pierde las características para lo que fue creado, no hay inconveniente. Sigue almacenado, no pasa nada, no tiene fecha. Stock perecedero es el que, pasado cierto tiempo, pierde las condiciones para lo que fue creado y ya no sirve, ¿no? Y el stock con fecha de caducidad es ese que tiene una fecha específica en el que dice, de esta fecha no puedes consumirlo más, ¿sí? Luego tenemos stocks por su funcionalidad, stock de ciclo activo, de ciclo o stock activo. Este stock es lo necesario que yo tengo que tener para poder producir. Muy similar al stock mínimo, que el stock mínimo es lo mínimo necesario que tengo para poder producir. Un punto más abajo de este, estoy en escasez. El stock máximo es lo máximo que yo puedo tener para producir, que yo puedo tener en mis almacenes. Perdón. ¿Por qué? Una unidad adicional de este stock, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Va a dar como resultado que yo tenga sobrestock, ¿sí? El stock de seguridad, que este es un stock muy usado, es el stock que yo tengo para producir más un margen adicional. Este margen adicional, ¿qué es lo que me permite? Me permite poder prepararme para algunos imprevistos que puedan haber. Me permite poder tener un respaldo si existiera un rechazo de algún producto. Me permite poder atender una venta que yo no me esperaba que llegue. ¿Sí? El stock en tránsito o el stock en curso, que es el stock que está por llegar o que están por devolverme de planta o que tengo una orden pendiente por llegar. Recuerdan que conversábamos la sesión anterior, ¿no? Un compañero que utiliza una estrategia de generar una orden global
con despachos previa coordinación. Esos despachos previa coordinación son los stocks en tránsito o en curso, que él no le pierde de vista, sabe que están ahí, ¿sí? Luego tenemos el stock especulativo. Este stock se genera cuando nuestra área comercial, ¿no?, vuela en todo lo que va a vender. Entonces dice, yo voy a vender tal cantidad. Nosotros compramos, nos preparamos y al final no lo vende. Tenemos un stock que está ahí almacenado y que al final se va a quedar ahí generándonos un sobrestock. Pero este sobrestock es llamado stock especulativo, ¿sí? Tenemos el stock óptimo, que es muy similar también al de ciclo activo, lo ideal para poder funcionar, ¿sí? El stock cero, no tengo stock, aplico una política just in time, justo a tiempo. Adquiero justo para poder producir, ¿sí? Luego el stock estacional o el stock de temporada. Este stock estacional, stock de temporada, se refiere a los stocks que generamos en ciertas fechas, ¿sí? En ciertos momentos. Por ejemplo, cuando es fiestas patrias, ¿no? Hay empresas que se hacen de stock de banderas, escarapelas, ¿no? Y demás que sean necesarios para poder cubrir esa demanda momentánea, estacional, ¿no? ¿Qué otros tenemos? La etapa escolar, ¿sí? El stock de Navidad, campañas de verano, ese es un stock estacional, ¿sí? El stock de recuperación es un stock que tiene una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Que podemos hacerle una refacción y lo podemos seguir utilizando. El stock muerto o inactivo, ¿sí? El stock muerto o inactivo es ese stock que no tiene una segunda oportunidad de vida. Es decir, que ya no lo puedo utilizar. Es por gusto que yo esté tratando de guardarlo, puedo darle otro uso, lo tengo ahí. No, porque más me genera costo de almacenamiento, me genera esfuerzos en limpieza, en cuidados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego tenemos el stock por su operatividad, que es el stock físico, lo que físicamente tenemos, el stock neto, y el stock disponible, ¿no? El stock disponible es ese stock que está listo para el consumo, para el uso. Yo puedo tener en mi almacén registrados 100 unidades de frascos, ¿no? Pero tengo dos plantas. Una planta me solicitó 60 unidades y lo tengo en comprometido. Otra planta me solicita 60 unidades y ya no lo tengo disponible, solo tengo disponible 40 unidades, ¿no? Ese es mi stock disponible, ¿sí? Ahora vamos a revisar rápidamente algunos métodos de inventarios que nos ayudan a poder gestionar mejor nuestras existencias, ¿sí? De los más conocidos, que justo conversamos hace algunas sesiones, ¿no? Tenemos el método FIFO y el método LIFO por sus siglas en inglés, ¿sí? El FIFO, ¿sí? Y acá lo vemos gráficamente con la bolita azul. Lo primero que ingresa a mi almacén, ¿sí? El primer producto que ingresa es el primer producto que sale. Este FIFO lo usamos incluso en casa, ¿no? Lo primero que compro es lo primero que uso. Y recordemos acá que lo primero que compro, lo primero que uso, ¿sí? Muy probablemente sea stock perecedero o tenga fecha de vencimiento. Luego tenemos el método LIFO, ¿sí? El método LIFO nos dice, lo último que entra a mi almacén es lo primero que yo saco. Es decir, lo primero que entró se va quedando almacenado, no hay ningún inconveniente, se queda almacenado sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque pase o días, etcétera, no va a perder las condiciones para lo que fue creado, ¿sí? Sin embargo, el método FIFO es al revés, ¿sí? El método LIFO no pasa nada y yo saco los productos de acuerdo a mi necesidad sin importar cuándo ingreso. Luego tenemos el método de gestión de inventarios ABC, clasificación ABC. Es decir, que yo empiezo a trabajar inventarios probablemente periódicos respecto a lo que me significa, a lo menos que me significa más. ¿Más qué? Más precio, más costo, más rotación, más consumo, mi evolutivo es mayor, etc. Entonces me enfoco en este 80%, que en verde es el 20%. Y luego puedo inventariar lo que sigue y voy inventariando lo que sigue. Hago un inventario cada
2 meses, cada 6 meses y hago mi inventario anual. Podemos manejarlo de esa manera, ¿sí? Impacta directamente a la periodicidad en la que yo trabaje mis inventarios. Luego tenemos el método de inventarios, el just in time. Para aplicar un modelo just in time, es importante que sepamos que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro catálogo de proveedores. ¿Por qué? Porque suena muy bien utilizar un modelo just in time, ¿sí? Sin embargo, yo puedo querer utilizar un just in time, pero resulta que cuando tengo el requerimiento de mi cliente interno de mera usuaria, no tengo cómo atenderlo, no tengo cómo darles una respuesta. ¿Por qué? Porque no ubico el proveedor, porque no puedo tener una respuesta rápida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Terminamos perdiendo producción, terminamos fallando, etcétera, tantas cosas que suceden. Entonces, para poder aplicar un método, un modelo just in time, lo que yo necesito es tener un buen catálogo de proveedores. El momento que yo tengo un buen catálogo de proveedores, mis decisiones son mucho más rápidas, ¿sí? Este es un pequeño caso práctico, ¿sí? Que lo vamos a leer acá, lo van a tener para repaso, ¿sí? ¿Qué significa? Estamos detallando con el método FIFO, es decir, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? El método PEPS, conocido por las siglas en español. Lo primero que entra, lo primero que sale. Yo tengo existencias, ¿sí? Compra de existencias, venta de existencias. Tengo existencias iniciales, luego compro más existencias, luego vendo existencias, luego compro, luego vendo. En el caso no es necesario considerar los precios de venta, porque estamos hablando de un valor de almacén, ¿sí? Lo llevamos a una plantilla en la que consideraremos fecha, el concepto, las entradas, las salidas y lo que tengo en almacén. En entradas consideraré la cantidad, el precio y el valor total, ¿sí? Acá lo importante es saber que cuando hago un método FIFO, no tengo que promediar o no tengo que sacar lo último, sino lo primero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la solución, ¿no? Tengo existencias iniciales de 300 en almacén. Luego me dicen, compré existencias de 200. ¿Qué hago? ¿Las sumo y las promedio? No. Tengo 300 registradas y luego tengo 200 a otro precio. No los sumo, recordemos, ¿sí? No los promedio. Cuando me dicen una venta, ¿de dónde saco? Tengo una venta de 350 unidades. Primero, saco 300 de las existencias iniciales, porque es lo primero que tenía, ¿correcto? Y las 50 unidades que me faltan las saco de las 200 que compré, ¿cierto? Entonces, en mi almacén, ¿cuánto me queda? De las 300 me queda 0, porque ya consumí 300. Y de las 200 me quedan 150, porque he consumido 50. Sobre estas 150, compro 450 adicionales. ¿Cómo lo registro? ¿Las sumo? No. ¿Las promedio? No. 150, 25 soles y 450, 30 soles. ¿Sí? Luego me dice, vendí existencias de 100 unidades. ¿De dónde lo saco? ¿De lo último que compré? No. Es un método FIFO, un método PEPS. Lo saco de la primera compra, de la existencia, de la primera existencia. Es decir, de las 150 unidades. ¿Sí? De estas 150 unidades retiro las 100 y me queda en almacén 50 unidades. Y la última compra se mantiene intacta, 450 unidades. Si me preguntan cuál es el valor del almacén, ahí sí puedo sumar los totales. ¿Sí? Sumo los totales y puedo decir que mi almacén para este caso es de 14.750. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo tengo que trabajar cuando aplico un método PEPS o un método FIFO. ¿Sí? Es uno de los más utilizados y funciona bastante bien, porque también el deterioro puede no tener fecha de caducidad o ser productos perecederos. Sin embargo, el hecho de tener productos almacenados que estén empolvados y demás, de todas maneras sufren algún deterioro o afectan la calidad, ¿sí? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra clase, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Stock de reserva. En caso de que todo en almacén se haya agotado, en un stock de reserva, el stock de reserva consideramos en el stock de seguridad, ¿no? Ese pequeño adicional viene a ser nuestro stock de reserva. En caso en todo un almacén se ha agotado, tengo ahí algo que me respalda. Sí, correcto.
Señores, no olviden leer, por favor, el caso McDonald's, ¿sí? Es un caso muy divertido, muy entretenido y que nos va a permitir poder compartir, interactuar muchísimo en clase. Recuerden que el día sábado yo voy a estar la última media hora del sábado de vacaciones. Voy a estar escuchando nada más cómo resolvemos nuestro caso. Ah, mentira, vamos a estar ahí conversando, pero es importante que la clase pueda llevar el caso, ¿sí? Y aplicar los conceptos que hemos ido revisando a lo largo de estas sesiones. La sesión del jueves ya es nuestra penúltima sesión, ya se acabó nuestro curso, ¿no? Así de rápido, se nos fue medio mes, ¿no? Entonces, el jueves es nuestra penúltima clase y el sábado concluimos con indicadores, estrategias de optimización y la solución de nuestro caso, ¿sí? No olvidemos. Ah, miren, qué bien, Brenda nos dice, me pareció interesante, ayer leí todo el caso. Exacto, Brenda, buenísimo el caso. Genial. Bien, señores, sin más preguntas, ¿no? A ver, muy interesante la clase. Muchísimas gracias, Nick. Para mí